Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ayudarte a entender un poquito más cuál fue tu experiencia, sobre todo si estás pasando por el descarte o la salida de una relación con una persona narcisista, o incluso si apenas estás entendiendo que alguna persona dentro de tu entorno de trabajo o incluso de tu familia tiene rasgos que entrarían como en esta categoría de narcisista, porque es una persona altamente egoísta y altamente egocentrada. Y esto porque hay muchos tipos de personas que son diferentes, pero a las que las caracteriza que son centradas en ellas mismas y que siempre ponen sus intereses en primer lugar y que usan a otros para satisfacer sus necesidades, a los cuales les llamamos narcisistas. Este rasgo de personalidad sí es cierto, puede estar en una pequeña medida en muchas personas. Lo común es tener un poco de eso, pero en las personas altamente narcisistas esto se sale de rango, son así casi en todas las relaciones que tienen en muchos entornos y son una persona difícil para los demás en cualquier tipo de relación, como jefe, como familia, principalmente como pareja, porque es una relación con la que se forma una familia y es un vínculo muy importante. Las personas narcisistas en sus relaciones con otros son depredadores en el sentido de que toman muchas de las cosas que ellos necesitan de los demás. Y la verdad es que cuando sales de una relación de este tipo es normal que tengas dudas y preguntas porque vas a salir perjudicado. De una o de otra manera son relaciones difíciles y nos dejan con mucho dolor, con ansiedad y en cierto sentido con muchas preguntas. Una de esas preguntas puede ser: ¿por qué esto me pasó precisamente a mí? Esto no es por culparte, pero esta pregunta sí es importante. No porque nosotros tengamos la responsabilidad de la conducta de nadie más. No porque seamos culpables del abuso que otra persona ha hecho hacia nosotros, porque la responsabilidad de eso es completamente de la otra persona. Cada quien puede decidir y elegir qué conducta tener hacia otros, y eso es responsabilidad y culpa completamente del otro. Entender la situación, entender incluso qué tiene esta otra persona, qué características de personalidad tiene, qué dificultades de empatía tiene. Entender no significa justificar. Entender significa tener clara la película, clara la imagen de cómo piensa esa persona, de quién es, y en ese sentido es importante hacernos todas las preguntas que queramos, pero con esta perspectiva. No es tu culpa, no es tu responsabilidad la conducta de otra persona, y el hecho de que tengas una mayor comprensión te da más herramientas para protegerte. No quiere decir con esto que tú tengas que justificar los malos actos, conducta abusiva, conducta negligente, maltrato, abuso, manipulación, chantaje de nadie, o quedarte a sufrir en esta relación o de laboral o de familia, de pareja, este tipo de cosas porque esta persona tiene algo. Porque en este sentido es cierto, estas personas tienen algo, tienen un trastorno de la personalidad, pero eso no los exime ni de responsabilidad ni de culpa, y tampoco vuelve tu sacrificio algo que va a mejorar ni la calidad de vida de esa persona ni la tuya. Entonces, sí quisiera yo puntualizar mucho eso. Entender no significa justificar. Cuando tú entiendes, por ejemplo, por qué realmente pudo ser que esto me pasó a mí, nos aporta conocimientos, nos da respuestas, nos ayuda a entender la situación, y esto nos hace tener más recursos para podernos cuidar en otras ocasiones. En la vida nos van a pasar muchas cosas y la relación con una persona narcisista es una experiencia que también nos puede aportar conocimientos. De esto no sabíamos antes y ahora lo vamos a saber a partir de esto. Y esto bien usado nos puede dar mucha fortaleza y nos puede dar un entendimiento mayor tanto de esta parte de la naturaleza humana que no entendíamos como de nosotros mismos. Si hay algo que puede aportarnos este tipo de preguntas como ¿por qué me pasó esto a mí? En realidad es un fortalecimiento de la autoestima, porque estas personas buscan gente que tiene algo que dar. Y en este sentido son personas que tienen muchas características positivas de carácter y de personalidad que una persona parasitaria
depredadora, narcisista, aprovecha para su propio beneficio de distintas maneras. Entonces, lejos de sentir vergüenza porque ¿por qué me pasó esto a mí? Lo más probable es que al final de tener las respuestas a esa pregunta vamos a encontrar que son buenas cualidades muchas veces mal usadas o usadas con ignorancia que vamos a romper ahora que ya sabemos. Ignorar no quiere decir ser tonto, quiere decir que de eso no sabías. Y yo no sé ustedes, pero hasta la fecha yo ignoro más cosas de las que sé. Así que es normal que de ciertas cosas no tengamos información y que necesitamos estar expuestos a la situación o buscar información específica de eso para tener conocimientos de un montón de temas. No, narcisismo no es el único, ¿no? Pero es uno de ellos. Vamos a ver en este video 5 características de tu personalidad que pueden haber contribuido a esto y que en realidad son buenas características de personalidad. La primera es una alta capacidad de empatía, y la empatía es la capacidad de sentir los estados emocionales de los demás, de conectar emocional e intuitivamente rápido con otras personas, de entender su experiencia y de hacer cosas también para poder contribuir a su bienestar en términos generales. Implica también tener una comprensión de qué es lo que pasa con los demás. Y esta es una habilidad compleja. Está relacionada con ciertas áreas del cerebro y hay algunas personas que nacen con más capacidad para esto y personas que nacen con menos capacidad para esta sensibilidad. Eso es como otras cosas, por ejemplo, como el aprender a bailar bien o las matemáticas o a leer y escribir correctamente. O sea, tienen muchas causas biológicas, muchas cosas que tienen que salir muy bien para que esta habilidad se dé. Pero como todas las habilidades, incluso la habilidad, por ejemplo, para matemáticas, puede haber un niño que sea buenísimo o que esté predispuesto para ser buenísimo en matemáticas de manera natural, pero que si no está expuesto a ciertos niveles de matemáticas, pues no va a lograr a lo mejor ser un mega ingeniero en esto, porque una cosa es la habilidad con la que se nace y otra el cómo ésta se va desarrollando. Las personas altamente empáticas tienen una sensibilidad muy grande a los estados emocionales de los demás y fácilmente pueden sentir en ellos mismos algo parecido a como se pudiera estar sintiendo otra persona. Y esto de la sensibilidad empática sí es algo meramente biológico. Lo que ya es más complicado es la otra fase que tiene la empatía, y es la de la capacidad de leer la perspectiva del otro, el cómo se ven las cosas siendo otra persona, no siendo tú mismo, sino siendo otra persona, con otra historia, con otra naturaleza y otra forma de pensar. Esto no viene como integrado en el hardware del cerebro, esto se tiene que ir aprendiendo. Digamos que este es un asunto de software. Tú naces con un hardware bueno para la empatía, pero el software tiene que tener los datos. Entonces, esta capacidad de entender a personas diferentes a nosotros, o diferente cultura, diferente naturaleza, diferente situación, diferente forma de pensar, esto requiere un esfuerzo mental, cognitivo y aprendizajes. Entonces, para esto se necesitan conocimientos, se necesitan experiencias, se necesita hacer las preguntas adecuadas y se necesita información de todo tipo. Las personas que nos dedicamos, por ejemplo, como profesión, a leer a otras personas, tenemos que estudiar años, un montón de cosas para tener una adecuada perspectiva de cómo alguien más podrá estar pensando y reconocer esos patrones y llenar los datos. Tenemos que formarnos años en esto. Detectives, criminalistas, psicólogos, psiquiatras, gente que trabaja, por ejemplo, en relaciones industriales, reclutación de personas, todo este tipo de profesiones en las que es importante leer las intenciones de los demás, requieren tanta o más formación que las personas que van a ser buenísimos para cosas relacionadas, por ejemplo, con matemáticas o con sistemas. Es una habilidad compleja, así que no podemos sentir vergüenza de que por falta de datos o por no haber sabido que cierto tipo de personas pensaban de cierta manera, nos equivocamos en la capacidad de leer esas señales o esa situación.
porque eso no tiene por qué darse de manera natural. Una de las cosas que más nos exponen al abuso, por ejemplo, y la manipulación, es pensar que todo esto que tiene que ver con las relaciones personales debería darse de forma espontánea. Nadie espera que un ingeniero se haga solo sin haber recibido información o formación. Lo mismo pasa con este tipo de habilidades. Así que el hecho de que tú estés buscando información en videos, en libros, en revistas científicas, en lo que sea que estés buscando, va a contribuir muchísimo como que tengas más datos en tu sistema, en tu cerebro, para poder interpretar a personas diferentes. Esto es algo para lo que tenemos que irnos capacitando. Entonces, no fue el problema tener mucha empatía. Esa siempre es una cualidad. Es una habilidad, y es una habilidad de las más valiosas para formar buenas relaciones personales, para poder sentir amor, para educar hijos, para trabajar en equipo con otras personas, para incluso ser más feliz en la vida. El problema no es ese, el problema es a lo mejor falta de información. Por eso en realidad lo que nos mete en el problema es la ignorancia, no es la capacidad de empatía. La capacidad de empatía es un don. Ahora, las personas altamente narcisistas pues van a sacar cosas buenas de otras personas. Son personas que eso sí tienen una buena capacidad para detectar a las personas que pueden aportarles eso. Entonces, en muchos sentidos, buscan a personas emocionalmente empáticas a las que puedan manipular, porque todavía no están lo suficientemente maduras en autoestima o en conocimiento acerca de cómo ellos son, y prueban y manipulan esta capacidad empática de muchas maneras. Esto es que casi es imposible que no le pase a alguien en algún momento, porque sobre todo es una naturaleza muy diferente a la de la persona empática, sensible y compasiva, más por naturaleza, y que se ha creado en mejores entornos a lo mejor, ¿no? Y esto lo que hace es un punto como de vulnerabilidad que sí es importante que entendamos. No para juzgarnos o para enojarnos porque no sabíamos, porque no lo haríamos con un niño, por ejemplo, que está aprendiendo algo en matemáticas. Si se equivoca, pues no esperaríamos que no se equivoque. Más madura y más informada de empatía son los errores que vamos a cometer. Es ineludible que en esta vida vamos a cometer errores de distinto tipo, porque es imposible leer a todo el mundo. Incluso para personas que somos expertas en el tema, tenemos dificultades para leer ciertas señales. Es lo más normal. Así que es muy importante que pues valores tu capacidad empática por lo que es y que vayas ocupándote de informarla para poder entender a personas con distintas formas de ser y perspectiva. Eso te va a dar mucha protección. Pero no te pelees con la habilidad empática, esa jamás va a ser la que te metió en problemas. Fue el mal uso de esa que hizo otra persona y el que tú no sabías leer esas señales, pero a partir de ahorita lo vas a aprender y es muy probable que tu capacidad empática la puedas usar mejor. Es un proceso, entrenarla, es un proceso de formación y de conocimiento que vale muchísimo la pena. Pero siempre la capacidad de empatía te puede volver una persona mucho más funcional, con mejores relaciones personales y con mayores niveles de felicidad a largo plazo. Otra de las cosas que pasan por las que las personas narcisistas hacen blanco a otra persona está más relacionada, por ejemplo, con la dificultad para poner límites o para decir que no. Las personas altamente empáticas, esto sí, tienen más dificultad para decir que no a otras personas porque sienten en ellas mismas la frustración o el dolor que otra persona va a sentir cuando le digan que no o cuando le pongan límites. Y por una cuestión a veces de formación, a veces de familia, cuando ellos se perciben o sienten que otra persona se va a sentir frustrada o va a sentirse triste o defraudada, no perciben el chantaje y confunden mucho esta sensibilidad empática de sentir en ellos la frustración del otro con que sea su culpa que el otro esté así. Y esto tiene que ver con lo que mencionamos anteriormente de la dificultad en la empatía cognitiva, se llama la capacidad de leer la perspectiva del otro. Es cuando no conoces esta forma manipuladora o chantajista o estas naturalezas más egoístas
que se siente tal dificultad. Ahora, para una persona altamente empática, la verdad es que decir no siempre es incómodo. Y es normal, por esta gran sensibilidad a lo que el otro pueda estar sintiendo. Pero incomodidad y culpa no es lo mismo. Entonces, es una gran capacidad de empatía con una dificultad en particular, que es esta capacidad de autoafirmarte o de cuidarte, porque a veces te han hecho sentir culpable cada que te quieres cuidar. Y esto tiene que ver con tu formación, tiene que ver con la familia en donde has sido criado y tiene que ver también con la naturaleza de la misma relación con una persona narcisista. Tercera característica es que las personas a las que las personas narcisistas hacen blanco tienen algo que se llama locus de control interno. Esto no es algo malo. Las personas con esta característica tienden a pensar que si algo sale mal en su vida, es por algo que ellos hicieron, es algo que hicieron mal, es algún error que cometieron y que lo pueden cambiar o que está en sus manos resolver eso. Y en términos generales tienden a pensar en términos de su responsabilidad personal con respecto a lo que les pasa en la vida. Y de hecho a tomar responsabilidad. Son personas con una gran capacidad de autocrítica y de reconocer errores y de hecho de analizar los errores para trabajar con ellos. Esto, cuando están en relación con una persona narcisista, los mete en problemas porque la persona narcisista tiende a tener algo que se llama locus de control externo y es lo opuesto. Estas personas suelen pensar que si algo sale mal en su vida, algo pasa en la vida, se debe a factores externos, a los demás, a la suerte, al destino, a otras fuerzas, lo que sea, que no son ellos, y tienen mucho menos capacidad de autocrítica y de responsabilidad personal. Cuando una persona con altos niveles de locus de control externo se relaciona con alguien de locus de control interno, quien va a tomar la responsabilidad suele ser la persona con más locus de control interno y trata de mejorar cada que hay un problema, trata de resolver, trata de responsabilizarse, de entender, trata de cambiarse ella misma. Pero no hay reciprocidad, porque la otra persona está actuando desde un locus de control externo y tirando toda la responsabilidad a la otra persona. Y aunque es una muy buena cualidad tener un locus de control interno, también a veces podemos exagerar y pensar que hay cosas que son nuestra responsabilidad cuando no lo son. Así como las personas con locus de control externo se pueden equivocar y en este error echan toda la culpa afuera y eso no es cierto, también las personas con locus de control interno, cuando eso se usa para todo, pueden tomar responsabilidad de cosas que no les tocaban, de cosas que no podían cambiar y no poder reconocer fácilmente cuando de verdad esto ni les compete, no les toca, no está en sus manos, no es su responsabilidad o es imposible. Aquí es donde hay que trabajar sobre una buena cualidad para poderla calibrar y que no sea exagerado, porque a veces las buenas cualidades usadas en exceso nos meten en problemas. Y aquí es donde también tiene que ver la experiencia, donde también tenemos que aprender y donde el error no es necesariamente de este rasgo de carácter, sino de la falta de experiencia o ignorancia para usarlo. Y todas las dificultades que vamos teniendo en la vida son las que nos van a aportar esa información. Así que cada cosa que nos pase, realmente podemos verla como una oportunidad para ir afinando estas cualidades y para ir creciendo. La cuarta característica que vamos a revisar es el optimismo. Las personas con las que las personas narcisistas suelen relacionarse y a las que hacen blanco son personas que intentan ver lo bueno en los demás, que intentan minimizar aquellos aspectos negativos, defectos, características de los demás y se quedan con lo bueno. Esto no es algo malo, de hecho es algo que incrementa los niveles de felicidad, que hace que la gente piense que, bueno, nos llevamos bien en general, pero es que es una persona que le cuesta decir la verdad, es algo explosivo, es un poco inmaduro, o cuando son infieles, por ejemplo, cometió un error y lo que hacen son minimizar todos estos aspectos negativos que tiene la relación y quedarse con lo bueno. Esto no es algo malo tampoco. Pero cuando se hace en exceso, realmente estamos haciendo como una distorsión favorable de la relación que tenemos. Y eso a veces nos impide ver los aspectos negativos.
Igual es otra cualidad que también puede ser explotada por una persona altamente narcisista que también minimiza lo que hace mal. Y cuando es infiel dice que se equivocó. Y cuando dice una mentira también es un error. Cuando realmente el efecto que esto tiene sobre el otro es devastador. Entonces, entre la necesidad de un optimista de ver lo bueno y lo que el narcisista minimiza, el efecto que sus actos egoístas, abusivos, mentirosos tienen, pues realmente también te puede meter en un problema, y es importante también aprender a calibrar este optimismo. El quinto sería la flexibilidad. Las personas con las que las personas narcisistas tienden a relacionarse son personas que tratan de ver distintas opciones para las cosas. Por esa razón, pueden incluso justificar de maneras elaboradas o creativas cosas que otras personas no justificarían tan fácil. Tratan de tener una perspectiva del otro y entender al otro por la empatía que tienen junto con la flexibilidad, como no tanto desde su propio punto de vista rígido, sino desde cómo podrá haberlo visto el otro. El problema es que esta flexibilidad no es un defecto. También el hecho de ser capaz de analizar otras posturas, aceptar otros puntos de vista y otras perspectivas es algo bueno. El problema es cuando estás con una persona altamente narcisista que además puede ser caótica, inestable, impulsiva. Porque para vivir en la vida tenemos que tener cierta disciplina, sentido del orden, sentido de límites, buen manejo del tiempo, buen manejo de nuestro dinero, pues tener horarios para ciertas cosas, y todo esto nos permite funcionar mejor. Cuando estamos relacionados con personas, sobre todo el clúster B, narcisistas, histriónicos, límites, o personas antisociales que son caóticas e inestables, cuando tenemos demasiada flexibilidad, podemos llegar a volver nuestras propias vidas caóticas porque son demandantes y porque todo se hace de acuerdo al estado emocional que esa persona trae. Ellos no son solamente flexibles, porque entre la flexibilidad y el caos la línea es delgada. Y cuando existe todo un trastorno de la personalidad del tipo de clúster B, la verdad es que la vida de la otra persona, mientras más flexible, se vuelve más caótica. Entonces, aquí es donde también un rasgo positivo de personalidad en relación con alguien tan caótico te puede meter en problemas entre la dificultad de decir que no, entre el sentirte demasiado responsable por la situación y el minimizar las cosas negativas de esa persona, más aparte el exceso de flexibilidad, te puede meter en problemas en tu manejo del dinero, en tu manejo de tu tiempo, y terminar viviendo una vida enredada que depende y que gira alrededor del caos que esa otra persona genera con mucha facilidad. Aquí es donde hay que aprender a meter un poco más de estructura, horarios, límites claros. Los límites, sí es cierto, le ponen límite a la flexibilidad. No quiere decir que tengas que ser completamente rígido, pero con personas más caóticas, realmente si tú quieres empezar a poner límites, los límites tienen que ser un tanto rígidos, porque ellos son demasiado caóticos y pueden conducir tu vida económica, tu vida familiar, la relación con los hijos, el entorno familiar, la vida emocional o el ambiente emocional de una familia en algo completamente caótico. Y esto no es bueno para nadie. Entonces es importante usar también esta flexibilidad en buena medida. La práctica de cómo calibrar todo este tipo de cosas, requiere tiempo, requiere preparación, hay muchas cosas que vas a tener que aprender, pero es importante que le des una analizada a lo mejor a estos 5 factores que revisamos esta vez, que pueden ser una fuente de susceptibilidad. No para enojarte contigo, no para tomar una responsabilidad que no es tuya, que es la conducta de otra persona, no para culparte, pero sí para aprender, sí para volverte un poco más invulnerable a este tipo de cosas cada vez con las experiencias que vas teniendo, y además para reconocer que muchas veces es un exceso en la forma como usamos al final cualidades muy buenas con las que aún después de la relación con una persona narcisista nos vamos a quedar y son nuestro mejor tesoro, solo hay que aprender a usarlas bien.
Me despido con esta reflexión, deseando que esto te pueda ayudar un poco a ir armando mejor tu autoestima y volviendo a quererte a ti mismo, porque son buenas las cualidades que tienes. Solo hay que aprender a usarlas, pero como hay que aprender a usar todo, no tiene nada de malo. De momento, no saberlo usar todo, no saber hacer todo. Se aprende de los errores y la relación con una persona narcisista normalmente sí es un error. El narcisista lo que hace es un abuso porque sabe lo que está haciendo y aún así decide hacerlo. Pero la persona que entra en una relación con él normalmente no. Realmente piensa que las cosas son de otro modo y lo que hace es un error. Y de los errores se aprende. Espero que esto pueda ayudarte en el camino de recuperación que tienes enfrente después de la relación con una persona de este perfil. Y que poco a poco esto vaya fortaleciéndote mucho. Te mando un enorme abrazo, con cariño.